¿Cómo están? Bien, la gente, hoy estamos en un nuevo video con un gran invitado, una gran persona, un gran amigo. Lo conozco ya casi 2 años y pues para mí es una persona muy importante, muy especial, porque ya va a conocer más adelante el porqué. Es un pastor, amigo, empresario, tiene su constructora. Van a ir conociendo ya más de él y entonces arrancamos con esto. Pastor Johnny, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano? Muy buenas noches. Ante todo, bueno, felicitarle por su hija que ha nacido en este mes, ¿verdad? Justo me está contando que cumplió un mes hoy día. Sí, justo hoy día cumple un mes ya de nacida mi hermosa bebé. Es una gran interrogante que hasta ahorita no me logro responder, pues, y creo que muchas personas que llegaron en el transcurso de ese tiempo, cuando usted estaba predicando justamente que su esposa iba a salir embarazada, o estaba, usted creo que estaba en... A ver, yo esta historia del nacimiento de su hija lo acompaña desde que usted oraba para que salga embarazada su esposa, porque quería tener una niña, y después salió embarazada y creo que lo más probable es que iba a ser hombre, pero usted dijo no, que iba a ser mujer, declaró la palabra y ahora cuando nació, vaya, fue mujer. Y usted, bueno, como espectador, como que siento eso, pero usted cómo lo vivió en ese aspecto. Bueno, yo la verdad esperaba esto ya casi mucho tiempo, casi cuando mi hijo solamente ya había tenido 2, 3 años de nacido. Yo tenía el gran anhelo en mi corazón de tener una niña mujer. Incluso yo tenía sueños, recuerdo que yo soñaba que tenía una hijita mujer, que la cargaba, que la abrazaba, que corría. Y yo tenía ese anhelo y ese sentir en mi corazón, en mi espíritu, de que yo iba a tener una hija bebé. Yo se lo presenté delante de Dios, hice un pacto con Dios, yo le dije que ella iba a ser una danzarina. Antes de que yo supiera de que iba a tener esta bebé, yo ya se lo estaba dedicando a Dios. Prácticamente estaba haciendo un pacto de Dios antes de que ella naciera. Entonces, esta historia fue como la historia de Abraham, ¿no? Abraham dice que Dios le dio una promesa que será padre de multitudes, pero esperó muchos años. Muchos años. Entonces, para mí también fue casi similar, porque yo, como te comenté, cuando mi hijo había cumplido casi 2, 3 años, yo tenía ya el anhelo de tener una hija mujer. ¿Y cuánto tiempo pasaba? Imagínate, 3 años, mi hijo ya tiene 8 años, va a cumplir 9 años. Entonces, ha pasado 6 años. 6 años. Entonces, 6 años. Después de 6 años, yo estoy viendo la promesa y el pacto también, porque es una promesa y es un pacto. Entonces, pero fue un proceso largo, porque dice que el proceso, ¿no? de la fe es la paciencia. Esas son las características de la fe, ¿no? Es la paciencia. Y la paciencia es esperar. Eso es lo que tuvo Abraham, esperó. Entonces yo esperé confiando en esa promesa, confiando en esa palabra. Yo creía de que Dios me iba a dar eso porque Él me lo estaba mostrando en un sueño. Wow. Y lo más sorprendente es que en tiempo de pandemia se suelta la promesa. Entonces, en un tiempo de pandemia, en un tiempo en donde de repente mucha gente sufría, mucha gente pasaba hambre, Dios dijo, este es el tiempo de la promesa. Es como que lo mismo que le pasó a Abraham, que le visitó después de un tiempo el ángel del Señor para decirle que la promesa se iba a cumplir de aquí a un año. Y para mí fue similar. ¿Por qué? Porque justo cuando empieza la pandemia, en esa pandemia yo recibí esa visitación espiritual donde Dios me dijo, llegó el tiempo. Y así pasó. Wow, es tremendo porque, como usted dice, y además esto es un gran mensaje lo que está dando a entender de que, mire, usted 6 años ha esperado para que tenga. Muchos dirán, pues no, una hija, un hijo. Muchos a veces reniegan que tienen hijos, por lo mismo que es un gasto, obviamente, pero sabemos que un hijo es una bendición. Pero usted, son 6 años que espera para que pueda tener su hija. Y es algo que sorprende, porque usted desde ya, sin saber el género, porque no, desde que queda embarazada todavía no se puede saber el género, no sabe si es hombre o mujer, pero usted ya decía, no va a ser mujer porque Dios me lo ha mostrado. Y hablando de eso, ¿cómo es que Dios porque muchas personas que no conocen dicen, no, Dios no habla, o que no, Dios solo responde por medio de otras personas, pero de una manera, usted, de una vivencia personal, ¿cómo es que Dios le empezó a hablar, o cómo le podría decir a las personas que Dios sí habla, Dios sí dice
va a hacer, incluso te puede dar los planes, porque he escuchado de otros testimonios que les dice, pon tal negocio y de la noche a la mañana prosperaron. Entonces, ¿cómo podría decirle a esas personas que confíen en el tiempo todavía? Porque en tiempos donde muchos eran dificultad, para usted fue un tiempo gozoso que su esposa salió embarazada, ahora es una niña, lo que tanto anhelaba. Sabemos que, y es ahí donde viene la palabra, que Dios conoce el anhelo de nuestros corazones y ha respondido pues el anhelo de su corazón. Así es, bueno, yo le diría a todos los espectadores, a todas las personas que están viendo esta grabación, de que Dios es un Dios que habla, no es un Dios como lo que tienen los católicos, ¿verdad? Como lo pintan o de otras personas, ¿verdad? Es un Dios hecho de manos de hombre, pero ellos tienen oído no oyen, tienen ojos no ven. Pero yo me caracterizo como una persona de que Dios, desde que el momento que conocí yo al Señor, Dios siempre me ha hablado. Entonces, Él es una persona, incluso tú puedes creer que Dios me mostró a mí mi futuro. ¿Su futuro? Dios me mostró mi futuro. Sin ir disculpando la palabra, personas que van y dicen, no, yo veo mi futuro en cartas y para mi parecer yo no creo o sea, sabemos que no creemos en eso, pero más allá si analizamos el enemigo a ciertas personas sí le da el poder prestado, digamos, pero ¿cómo así que le mostró el futuro? Sí. Yo conocí a Dios desde que yo tenía casi 16 para cumplir 17 años. Tuve un encuentro sobrenatural con Dios. Yo cuando tuve ese encuentro sobrenatural con Dios la primera vez, yo quedé muy asombrado. Como muchos ahorita se quedan asombrados, ¿no? Con que Dios te mostró esto. Pero yo me asombré porque yo nunca había conocido a ese Dios que es tan palpable, es tan se siente, puede ver cómo Él se manifiesta. Entonces, en el momento que yo tuve un encuentro con Dios, al poco tiempo tuve un bautismo sobrenatural con el Espíritu Santo y fue allí donde Él me comenzó a hablar. Incluso un día recuerdo cuando salí adelante del altar a orar, sentí que alguien puso la mano sobre mí. Y yo abrí mis ojos porque yo dije, wow, alguien me está tocando. Cuando yo abrí mis ojos, no había nadie. Entonces volví a cerrar mi ojo y entendí de que el mismo Dios estaba tocando, me estaba abrazando. Estaba su presencia. Estaba su presencia ahí. Entonces de ahí tuve muchas experiencias espirituales con Dios. Él me hablaba a través de sueños, como me habló acerca de mi hija. Cuando Dios envió al Salvador, a Jesús, cuando Él habló a José, Él habló por sueños. Y le dijo de que no temiera, de que venía de parte de Dios. Cuando le habló la segunda vez para que se vaya de una ciudad a otra ciudad, también se le presentó por sueños. Entonces, en el libro de Job 33:14 dice que Dios nos habla por medio de sueños. Entonces, yo creo mucho en los sueños y creo de que Dios nos habla a través de ángeles, por medio de los sueños. Entonces, fue así como Dios me mostró mi futuro, que yo iba a ser un pastor, Él me mostró dónde iba a ir, Él me mostró mi destino, me mostró el cielo, Él me mostró mi familia. Te estoy hablando solamente cuando yo tenía 17 años. 17 años. A los 17 años Él me comenzó a mostrar eso. Yo nunca pensé en una familia, nunca pensé casarme, nunca pensé en nada de lo que estoy viendo ahorita en carne propia. Pero Él me lo estaba mostrando porque la palabra profética es eso, ¿no? Que te apunta hacia tu destino, claro. Apunta hacia adelante. Entonces eso fue lo que Él me mostró y transcurso del tiempo se fueron cumpliendo todas esas promesas y todas esas profecías. Lo que es propósito y visión, pues, ¿no? O sea, así es. Le mostró el propósito, pero muchos cometen el error de que Dios le muestra el propósito, pero obviamente para llegar a ese propósito tienes que ir de visión en visión, o sea, de meta en meta, porque la visión es la llave para cumplir el propósito. Y entonces lo que usted está diciendo, pues, ¿no? De que desde los 16 años ya Dios le había mostrado el propósito, creo que como muchos jóvenes nos pasa de que nos muestra a veces Dios algo o tenemos sueños, y yo también sí creo bastante en los sueños porque tengo entendido de que los sueños pueden ser de dos maneras. O es Dios quien te habla para advertirte, para decirte lo que va a venir en tu vida, para decirte qué cosas maravillosas te van a suceder. O es también que Satanás se te pone para interrumpir tu vida, para corromper tu vida, para que ese día... Por eso es que muchos dicen, he tenido una pesadilla y no sé si ahorita podrás recordar que si después de haber tenido una pesadilla, la mayor cantidad de pesadillas has tenido un día malo, un día donde tú has renegado con muchas personas. Y es lo que nos enseña a nosotros, que cuando nosotros tenemos una pesadilla, ya sea muerte, sea destrucción de nuestra vida o de algún familiar, es
que nosotros nos levantamos a cancelarlo en oración, que lo más recomendable para aquellas personas que quizás no sepan orar también, pues es conversar con Dios, no es que estás ahí como otros también cuentan, pero más allá de ello, lo que usted nos da a entender es muy precioso y es por eso de que yo lo valoré, de verdad. Cuando yo lo escuché predicar, sí fue tremendo por lo mismo de que lo he vivido desde su oración para que quede embarazada su esposa, cuando quedó embarazada su esposa y cuando ahora que ha cumplido y un mes. Y es tremendo de verdad. ¿Y cómo así, varón, te animaste a hacer esta grabación, ¿no? A decirme, pastor, yo quiero hacerle esta grabación, porque no sé, o sea, ¿qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Que tú viniste y dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una grabación con usted, pastor. Sí, eso ya viene de casi hace 2 meses, pues, sobre todo la paternidad y un tema en común que tenemos nosotros es que, bueno, yo de mi parte no me crié netamente con mi padre, es natural. Y yo creo que su vida de usted ha sido parecido también, ¿no? Y más que todo me impactó sobre, ahora yo lo conozco a usted, conozco a su esposa, a su hijo, y siempre he visto cómo es que le habla, le trata a su hijo. Y a veces muchos padres decimos, porque normalmente a veces los hijos queremos recibir algo que también un padre no lo ha tenido, no lo ha recibido. Pero eso me impactó de usted, que usted así no lo haya recibido de su padre natural, pero usted ya lo está impartiendo. Y es ahí donde creo que viene a tallar Dios, ¿verdad? Así es. Eso es lo que me impactó y por eso es que yo dije, no, yo tengo que entrevistarlo, tengo que decirle cómo ha sido su experiencia desde ese tiempo y es por eso de que ahora que estamos aquí hablando, pues, ¿no? Sobre más que todo la paternidad que usted quizás no la ve eso en todo su esplendor, un amor genuino de un padre natural quizás, pero ahora usted lo manifiesta. Claro, así es. Así es. Algo muy importante que tú hablabas acerca de la paternidad, ¿no? Lo que me puso justo ahora el espíritu es de que eh, hay muchas personas, conocí a muchas personas que les pregunté en un momento eh, cómo es no ser papá. Y la respuesta que ellos me dicen, no, ser papá es que tú aprendes en el momento, ¿no? Cuando tienes los hijos, pero la realidad que no es así. ¿Por qué? Porque la paternidad se trata de que de lo que tú tienes, de lo que tú recibes, tú lo impartes. Entonces, si yo recibo protección, recibo cobertura, recibo amor, recibo formación de parte de mi padre, entonces cuando yo también sea el momento padre, yo voy a saber cómo responder como padre. Claro. No como personas que dicen, no, en el momento tú vas a aprender, no, eso es mentira. No vas a aprender en el momento. Para ser padre, tú primero tienes que tener conocimiento que es un padre a través de tus padres. Entonces, como tú mismo decías, y tú también pasaste el mismo caso, yo también me crié sin mis padres, no conocía acerca de la paternidad, no tenía una visión, no tenía una imagen acerca de una familia constituida, porque precisamente no recuerdo ver a mis padres juntos, salir a pasear los cuatro, ¿no? Con mis hermanos, salir al parque, no recuerdo dar una palabra de aliento, de motivación de parte de mi padre, ¿no? Entonces, esas cosas dentro del hogar, la paternidad dentro de la vida de los hijos es muy importante. ¿Por qué? Porque la paternidad es aquella persona, cumple una función muy importante en donde el hijo es formado, te llenas de valentía, te da actitud, te da valentía, te da un buen carácter, traza tu destino. Es más, la Biblia dice que la herencia de los hijos está en los padres, en la honra a los padres. Claro. La Biblia incluso dice que si tú honras a tu padre, a tu madre, tus días en la tierra se alargarán. Entonces hay una promesa, hay un mandamiento con promesa en la honra hacia los padres. Pero algo también muy importante que tú decías es de que un padre no puede dar al hijo lo que no tiene. Entonces, cuando yo tuve mi hijo, lo primero que le dije a Dios es que Él me enseñara a mí a ser padre, porque no tenía una imagen de un padre. ¿Y quién mejor para enseñar que el Padre Todopoderoso? Y el mejor padre, pues, de verdad. Así es. Es sorprendente. Sí, y usted era más que todo obvio, pero no. Ahí sucede que, más que todo en esta Día del Padre, ¿cómo es ahora su trato ahora con su papá? No, ahora totalmente, justo ahí queríamos llegar a cambiar. Justo hace unos días nomás. Bueno, para comenzar, yo cuando conocí de Dios y Dios comenzó a edificar y restaurar mi vida, lo primero que hice también es, lo que me enseñó el Espíritu Santo es de que mi padre, una persona no puede dar lo que no tiene. Exacto. Entonces entendí de que Él no me pudo dar algo
que no tenía, solo me dio lo que él tenía. Porque también entendí, porque siempre tenemos que ir a la raíz. Lo criaron, me imagino, así. De la misma manera. De la misma manera o sea, me dice, no, a mí me criaron así y yo he escuchado y yo a veces he cometido por lo que a veces tengo primitos así me dicen, no, ¿y cómo ha sido tuyo? Y yo, pues yo digo, si en mis tiempos nos agarraban a correazos, a reglazos, a tablazos o lo que encontraba, Claro. ahora ha cambiado también un poco la mentalidad, pero sí, como lo que me está contando ahorita de que de su papá fue una manera muy diferente ahora al tratarlo, ¿verdad? Porque obviamente no había recibido eso Claro. Pero usted ahora le mostró lo contrario. Le mostré lo contrario, porque como te digo, si vas a la raíz, él también pasó lo mismo, papá fuera de casa, no hubo amor, no hubo protección, no hubo nada. Entonces él también hizo lo mismo, porque él también paraba fuera de casa. Entonces lo primero que hice fue perdonarlo y pedirle perdón también, porque yo conocí el amor de Dios, el amor de un verdadero papá. Entonces hubo un trato y hubo una reconciliación tremenda, una restauración tremenda. Dios dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Y Él hizo esto de una manera extraordinaria, que veo a mi papá como un padre amoroso, un padre lleno ahora de amor, porque incluso lo he llevado a la iglesia. Hemos conversado este tema. Sí, yo sí lo estuve viendo, que llegó a la iglesia y más que todo, ahora que me está diciendo que ahora puede mostrar amor, fue esto, bueno, no sé yo, pero a veces fue ¿cómo lo recibió? Porque me imagino que hace tiempo que no había recibido un abrazo de él. Pero cuando él le nació darle un abrazo, o en esta darle una muestra de amor, como usted me está contando que ahora ya es un padre amoroso, que ya lo puede ver como un padre por lo mismo que usted lo perdonó y también le pidió perdón. Ahora, ¿cómo fue esa primera perspectiva cuando él lo recibió, cuando usted le dijo, papá, mira, yo te amo igual así? ¿Cómo fue esto cuando le habló así a su papá? ¿Cómo fue la primera impresión que hubo? Bueno, la primera, como yo no lo veía, fue por teléfono. Fue por teléfono y se sorprendió y me dijo, hijo, tú también perdóname porque yo fui así. O sea, nosotros bien claro sabemos que cuando hay perdón, hay ataduras que se rompen, ligaduras, maldiciones se rompen, solamente por una palabra, por una sola palabra, el perdón. Entonces yo no solamente lo sentí, sino que lo palpé porque él me respondió y me dijo, tú también perdóname porque yo fui esto, pero ahora, ¿no? Qué gusto verte como eres, ¿no? Qué gusto verte como eres. Respondió muy fuertemente a ese perdón y a esa palabra. Incluso cuando estuvimos conversando personalmente y también se lo volví a decir, él comenzó a llorar. Wow, Comenzó a llorar y yo comencé a decirle, papá, yo te amo, yo te quiero, tú eres un buen papá y no importa lo que haya pasado, lo que pasó, pasó porque no lo tuviste, entiendo. Yo no soy nadie para juzgar. Dios nos llamó a amar, Dios nos llamó a restaurar y eso es lo que Dios hizo conmigo, lo comparto contigo. Entonces cuando yo en el año de ese tiempo, de la palabra que yo le decía a él comenzó a llorar. Y me dijo, gracias, hijo. Y esa palabra cambió todo porque no solamente ahora es conmigo, sino ahora él ha ido a pedir perdón a mi hermana. Y mi hermana también, eso me lo dijo hace unos días también. Y mi hermana... Usted prácticamente que es muy importante el perdón de verdad, porque pedirle perdón a alguien, más allá del orgullo, déjalo atrás, porque de que digas, no, pero si él ha fallado, y está bien. Yo muchas veces les digo, pues no, mis amigos, no, pero él tiene la culpa, ya está bien, así tenga la culpa, pero es mejor que tu alma descanse tranquilo, esté tu conciencia limpia, a de que estés cargando un dolor ajeno, una mochila que no te permite caminar bien. Y el perdón te permite eso, soltar esa mochila que te pesa, que no te deja caminar, que te anda estresando, que te anda diciendo diario que no, que la persona es mala, habló mal de ti. Y el perdón te suelta eso. Y un claro ejemplo aquí se está viviendo con usted, pastor, que usted provocó ahora que su padre, al recibir algo que quizás él no había recibido en años, usted ha provocado que ahora él puede impartir también a su hermana y es una escena muy conmovedora, es una escena muy hermosa en esta vida. Es demasiado buena la experiencia, es un privilegio que usted lo esté compartiendo ahorita y ahora su familia ya está más, me imagino, más feliz,
más tranquilos sus hermanos, todo. Sí, claro, ya se sienten más felices. Antes de repente no lo querían ver. ¿Por qué? Porque precisamente había un dolor ahí, ¿no? Una atadura, un resentimiento. Y entonces cuando yo siento que Dios usó mi vida como un instrumento, ¿no? Porque él restauró esa área en mí, porque en esa área fui muy afectado. Entonces cuando Dios restauró esa área en mi vida totalmente, fui tan libre que cuando uno realmente es libre, uno puede expresarse, puede impartir, uno ya no tiene rencor, no tiene resentimientos. Entonces me di cuenta de que eso abrió muchas puertas, porque como tú decías, yo no me di cuenta de eso, pero cuando volteé, me di cuenta que la semilla que sembré aquí también estuvo creciendo acá y acá. Entonces me di cuenta de que lo que nosotros hacemos da fruto. El perdón da fruto, el reconciliarse da fruto. Entonces, y mucho mejor que reconciliarse padre a hijos, ¿no? Entonces ahora ellos, mis hermanos y yo, vivimos felices. Me alegra escuchar que mi padre tiene ya una buena relación con mis hermanos. O sea, todo lo que antes no pasaba ahora se está dando. Porque hay una palabra muy importante que escuché de una pastora que ella hablaba acerca de restitución. Cuando yo estudié esta palabra restitución, quería decir de que Dios te iba a devolver lo que era tuyo. Claro. Entonces en Dios no perdemos nada, porque lo que nosotros muchas veces perdimos, supuestamente, ¿no? Lloramos, sufrimos heridas, ¿no? Falta de afecto, de cariño, Dios restituye, Dios nos devuelve lo que es nuestro, lo que es nuestra herencia, lo que es parte de nosotros. Y cuando Dios restituye, sucede algo hermoso, porque ves los frutos, ves a la familia unida. Entonces no hay un tiempo que sea perdido en Dios. Entonces ahora, como dices tú, yo puedo ver eso claramente, visiblemente, puedo palpar el poder de Dios, ¿no? En la vida de mi padre y de cada uno de mis hermanos. Y eso ahora también va a dar libertad para mis hermanos, que casi todos ya tienen hijos, puedan impartir con plena libertad amor a sus hijos y tener ese cuidado de sus hijos, de no dañar su corazón como nosotros pasamos, ¿verdad? Porque ese es el anhelo de toda persona cuando llega a ser adulta, llega a ser padre, de no afectar el corazón de los hijos, como ellos fueron afectados, sino darle amor. Es un amor que más allá de que te nazca, es una decisión también, pues, ¿no? Empieza desde la decisión de perdonar y que ya una vez que Dios transforma tu vida, va transformando, no solo en nuestras vidas personales, en nuestra familia, sino también veo que ahora también está dando frutos en otras áreas. Eso normalmente yo empiezo con esta pregunta siempre en entrevista o conversatorio, como le llamen nuestro público que nos está viendo. Yo siempre comienzo con esta pregunta: ¿usted cómo se considera? O sea, ¿quién cree que es usted? Bueno, yo realmente me considero una persona realmente totalmente libre, una persona capaz de poder lograr muchas cosas, porque entendí de que antes sin Dios era una persona quizás ilimitada, era una persona que no podía lograr muchas cosas, sobre todas las cosas no tenía visión, no tenía propósito, no tenía nada. Ahora me siento una persona que tiene propósito porque estoy dentro del propósito que Dios me asignó. Siento que puedo lograr las metas que puedo lograrme porque todo lo alineo a la voluntad de Dios, todo lo alineo al propósito de Dios. Mi casa, mi familia, mis hijos, lo alineo al propósito de Dios para poder lograr el objetivo. Entonces ya no me siento o ya no me identifico como antes una persona que no podía hacerlo, una persona con temor, una persona con dudas, una persona insegura, inconstante en todos mis caminos, sino que ahora me considero una persona firme y estable en los caminos del Señor, que es sobre todas las cosas, y que puedo lograr y llegar al éxito, porque para llegar al éxito uno tiene que caminar bajo cobertura, bajo obediencia, siempre caminar en humildad, ¿verdad? Y Dios comienza a abrir todas las puertas, porque el secreto está en la honra, en la obediencia. El secreto está dentro de los principios de Dios, de los preceptos de Dios. Y cuando uno se alinea totalmente a esa voluntad, realmente uno se identifica, uno realmente se considera una persona capaz de lograr muchas cosas, porque sabe que aquel que creó todas las cosas va con él. Resulta que hace tiempo atrás usted tenía planeado sobre un trabajo. Usted trabaja en construcción. Así es. Y ahora ya se ha concretado un proyecto, ¿verdad? Su proyecto de ser asociado con otro amigo, si tengo entendido. Así es. Y yo ahora veo que de una u otra forma Dios se ha manifestado no solo en su familia, que ahora no solo en su papá,
No solo que ahora le da una hija que tanto también quería, estaba esperando, sino que ahora también veo que se le ha concretado el proyecto que usted también ha anhelado, que es esto, tener una constructora. Veo que tiene trabajo por diferentes distritos acá en Lima. ¿Qué más viene más adelante? ¿Qué es lo que le puede venir a un hijo de Dios? ¿Qué es lo que más viene ahora? ¿Qué es lo que espera realmente? No, verdad que realmente las bendiciones de Dios son grandes, no puede llegar a entrar en la mente del hombre, porque como te dije, en la mente del hombre yo puedo tener un sueño, un proyecto, pero aún en las manos de Dios es muy pequeño, porque dice que los planes que Dios tiene acerca de nosotros es grande, ¿verdad? Es Claro. bueno, es agradable y perfecto. Entonces, tú dices algo muy importante, Dios ha comenzado a abrir puertas, ha comenzado a bendecir mi vida, mi familia. Yo he trabajado por años para otra persona, más de 10 años, Más de 10 años para otra persona. haciendo el mismo trabajo de construcción. Muchas personas me decían a mí, debes de abrir, si tú haces todo el trabajo, mira, ¿no? Y como que las personas me animaban, pero había un poco de inseguridad todavía, había un poquito de temor, no quería todavía, ¿no? El riesgo que cualquier persona que quiere emprender, pues obviamente lo tiene, pues, ¿no? De dar el primer paso. Pero rescatando las primeras palabras que usted ha dicho de que a veces la bendición de Dios a veces no lo logramos entender. Se me viene una vez iba conversando con un pastor también, decía, quien dice entender a Dios realmente lo está cerrando en un cerebro diminuto, porque Dios muchos pues dicen, no, lo conozco. Quien dice conocerlo ya cree que Dios le ha dado todo. Quien dice entenderlo ya cree que Dios solo hasta ahí más ha llegado. Quien dice de que Dios lo ha bendecido, ya lo ha bendecido grandemente, y ya no lo va a bendecir. O sea, es como que a veces nosotros le ponemos límites a Dios. Y usted lo que nos informa, lo que dice, pues, ¿no? De que fue un proceso muy diferente y yo creo que esa autoridad le vino de parte de Dios. ¿Cómo fue cuando empezó? Sí, claro, realmente, como hablamos en el principio de la paternidad, el padre te traza, ¿no? Traza tu destino, tu propósito y te marca, te da carácter. Y en este caso, mi padre espiritual, que es papá Daniel, fue la persona que comenzó a trazarme, fue la persona que fue dándome carácter, actitud, esa valentía, porque nosotros como que lo conocemos, sabemos que papá Daniel es una persona también empresaria, es una persona también que conoce acerca de eso. Entonces él me dio esa seguridad, me dio esa valentía. Entonces yo dije, voy a hacerlo porque creo que en la obediencia está la bendición. Entonces fue ahí cuando yo comencé a lanzarme y comencé a avanzar poco a poco. Hay una palabra muy importante que lo meto dentro de este tema que dice que cuando Dios dio el talento, le dio a cada uno según su capacidad. Y con lo mío pasó similar, porque Dios me dio de acuerdo a mi capacidad. Yo no comencé con algo grande como constructor, sino comencé con cosas pequeñas, parecitas, tarrajeo chiquito, arreglar algunas cositas pequeñas, y así fue comenzando. Entendí que también es parte de un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque va de acuerdo al conocimiento que uno tiene y de acuerdo a lo que uno puede soportar. Entonces de ahí fue comenzando, fui creciendo, de ahí comencé con un techito chiquito de 10 metros, de ahí comencé con otro techo de 20 metros, y así hasta que comencé a ser ya más grande, y agarrar Ahora obra. casas. De ahí ahora hago casas. Sí, y es muy bueno, de verdad. Para los que lo conocemos, sabemos muy bien sus principios, sabemos muy bien cuánto usted, así sea tarde, porque lo conozco desde antes del toque y queda, que ahora es acá, es a las 11, pero antes así nos anochezcamos, porque realmente nosotros vivimos acá en Lima, pues, ¿no? Y el ministerio está en Callao y usted igual iba, se entregaba. Y algo muy importante que he dicho de la parábola de los talentos. Sabemos que dicen, no, pero ¿por qué siempre hay el dilema de que, no, el que tiene más, siempre tiene aún se le multiplica? Y muchas veces hay una gran palabra que dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y muchas veces nosotros, como ahora está diciendo, yo empecé con una pared pequeña, con un techito, y ahora sé que ya coge para armar casas de 2 pisos, 3 pisos, en esta que tuve ya en la construcción. Pero, ¿cómo le podría explicar
a una persona que realmente dice, no, yo esto, lo poco que tengo, es solo sé hacer esto, no sé hacer más. Y a veces eso nos limita, pues, ¿no? Porque de repente esa persona tiene un amigo que sabe hacer muchas cosas y dice, no, yo quiero ser como él, pero dice, ah, no, pero solo sé hacer esto, o no tengo esto, o no que mis padres me apoyaron, o no que no tengo dinero, o que esto. ¿Cómo usted explicaría de una manera más rural, de una manera más clara para un público que no conoce quizás esta parábola de la parábola de los talentos? Bueno, les diría de que esta parábola tiene una semilla muy, muy importante. Dice, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a uno le dio 1. Pero hay otra palabra que dice que cuando Dios fue a la cruz, dice que Él repartió dones a todos. Entonces todos tienen dones. Entonces hay unas personas que quieren ser, como decías tú, yo quiero ser lo que esa persona quiere ser. Pero todos tenemos dones, tenemos talento y tenemos capacidad. Y muy diferentes a los otros, pero que nos pueden llevar incluso mayor, pero sí, como a veces dicen, no, y se sienten menos, y ahí viene el problema cuando uno se siente menos, pero cuando uno sabe usar lo que tiene, la Biblia dice que el que tiene, ¿no? y usa su talento, le va a dar más. Porque cuando vino aquel muchacho que tenía 3 talentos, lo multiplicó, Dios le dijo, bueno, hay que darle más. Entonces Dios nos da a nosotros el talento que tenemos, no porque seamos menos, sino que Dios nos da a nosotros ese talento porque Él sabe de que nosotros vamos a luchar para llegar al que tiene más. parte del proceso. Parte del proceso, pero vamos a llegar. Hay muchas personas que dicen, no, pero él tiene 10 y yo tengo 1. Pero esas personas no saben que ese 1 que tiene puede llegar a multiplicarlo de tal manera que pueden tener más del que tiene 10. Es como la semilla de mostaza. Dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero a la vez cuando crece es la más grande de todas. La planta más grande. La planta más grande, tanto así que las aves del cielo hacen sus casas, sus nidos ahí. Entonces, no es lo poquito que tú tienes, sino es la mente de la persona. Porque la Biblia dice, tal cual es el pensamiento en tu corazón, tal es la persona. Entonces, lo que tú piensas de ti mismo es lo que tú vas a hacer. Ese un talento que tú tienes o esa mínima capacidad que piensas que tú tienes puede llegar a desarrollarse de tal manera que puedes llegar a ser el más grande de todos. Y vas a estar a los ojos del mundo entero. Entonces, mucha gente no va, no por el pequeño talento que tiene, sino que no va porque tiene temor, porque es inseguro, porque hay duda. ¿Por qué? Porque hay cosas en su vida que todavía están marcadas. Pero la única persona, como en mi caso, que nos puede ayudar y los puede ayudar a ustedes para que ustedes desarrollen lo que tienen es Dios. Exacto. Porque Dios nos da esa seguridad, esa certeza y nos lleva al éxito. Y que muchas veces Dios te sancocha algo, o sea, en el término de que te prepara algo por mucho tiempo. Así es. Para que salga algo grande, pues, o sea, porque como hay un viejo refrán, bueno, es un dicho que decimos acá nosotros siempre, lo bueno se hace esperar. Así es. Y no sé si habrá escuchado esto de que, bueno, sabemos que el elefante tiene la gestación más prolongada, más larga de todos los animales. Así es. Y entonces había un elefante que había una mamá elefante que había quedado obviamente preñada. Entonces vino acá un mono y se burlaba prácticamente del elefante porque ella ya había dado a luz por ya prolongadas veces, pero el elefante, la mamá elefante todavía seguía gestando. Pero sabemos que un elefante obviamente sale algo grande, ¿sí? Que sus pisadas dejan, como se dice, pues dejan unas tremendas huellas. Y muchas veces nosotros nos fijamos nos perdemos el tiempo. Yo creo que a veces, yo lo digo así, que perdemos el tiempo porque me incluyo, a veces perdemos el tiempo en decir, no, mira, esa persona ya lleva esto, ya lleva lo otro, y yo no llevo nada. Y otro, de repente, como de repente usted le pasaba cuando le decía a muchas personas, no, pero mira, tú haces todo el trabajo, pero usted siempre, no, ya, todo a su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando muchos, y para todas las personas que están viendo, cuando a veces decimos que no recibimos respuesta de Dios, es donde Dios es un Dios de sorpresas, y Dios se va a manifestar de tal manera de que, aquí está. Y que Jehová escuchó el clamor de su pueblo y mandó a Moisés para que pueda rescatarlo. Y es donde lo menos esperado, yo creo que, porque usted ni esperaba que iba a tener una hija en plena pandemia y es donde
Y cuando otros estaban tristes, cuando la situación estaba para el mundo empeorando, para las otras personas empeorando, para usted personalmente en su vida decía, la bendición ha llegado a mi casa. Así es. Y, y aquí viene una gran enseñanza, quizás usted lo podría decir, de cómo ese es el esperar en Dios, cómo es el esperar para los resultados. Bueno, el esperar en Dios es parte de la paciencia, ¿no? Uf, la ¿Verdad? paz, pero muchos no, como que se nos agota. Claro, ahí es donde la gente falla. ¿Por qué la gente falla ahí? Porque estamos acostumbrados, como siempre nos enseña papá Daniel, a ser cristianos microondas, ¿no? Microondas, Si queremos que en un minuto, 30 se haga segundos. todo. Y no es así, pues, o sea, Dios no funciona así. No es porque Él no pueda hacerlo, sino es que es por la fe. Porque el mismo Jesús le dijo al pueblo, el que cree, mayores cosas que esta va a ver y va a hacer Y también, harán. ¿verdad? Entonces, depende de lo que uno crea. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué Dios hace esperar? ¿Por qué? Porque hay un tiempo señalado, prolongado por el mismo Dios, señalado por Dios, porque no es con fuerza. Cuando la Biblia dice no es por fuerza, está diciendo es un tiempo en donde Dios lo hace cuando tú menos esperas. Es como yo, ¿no? Que yo no esperaba este tiempo de pandemia para tener a una hija, pero Él me la dio. ¿Por qué? Porque él muestra su poder de esa forma, en que Él dice, no es cuando tú piensas, porque no quiero que tú digas que fue con tus fuerzas, no quiero que tú digas que tú te esforzaste, no quiero que digan de que fue con la ayuda de los La médicos. vanagloria, como a veces cae en muchos. Eso cae porque la gente está usando parte de su fuerza y dice, yo lo hice. Por eso si tú lees la Biblia, aún el mismo Dios cuando mandaba al pueblo a la guerra, no mandaba a muchos hombres. ¿Por qué? Porque Él decía que Él le iba a dar la victoria. Tremendo. Ahorita que dice eso de esto, cuando a Gedeón creo que Exactamente. le quitó 2 hombres. Así Ya. es. Y para. Y para colmo es como. Bueno, pero yo digo sí, para el colmo de que normalmente no debería hacerte esta pregunta, pero Jehová le pregunta a Gedeón si tenía miedo y. Era obvio que tenía miedo, pero es la decisión, pues. Claro, o sea, uno como ser humano puede tener un poco de inseguridad, pero por eso el mismo Pablo le decía a Dios que le quite ese aguijón y Él le decía, bástate Bástate de de mi mi gracia. gracia. ¿Entiendes por qué? Porque a veces Dios permite esas cosas para que no haya ego en nuestra vida, para que no entre orgullo en nuestra vida. Exacto. Entonces, eso es parte también de un tiempo en donde nosotros entendemos que esperar en Dios es que decirle a Dios que Él haga su voluntad. ¿Entiendes? Porque a veces nosotros decimos que esperamos en Dios, pero en realidad la gente no espera en Dios, porque está así, como diciendo, ¿ya? ¿A qué horas? Nos desesperamos. Claro, entonces eso no es esperar, es decirle, presionarle a Dios que lo haga. Entonces cuando uno espera, uno se deleita, uno se goza, uno está en paz, uno está tranquilo. ¿Entiendes? Entonces ahí realmente se ve una persona que está esperando en Dios, se ve una persona que es paciente para esperar que la voluntad de Dios se haga como Él la quiere hacer. Dicen que Dios cierra puertas, que muchas veces nosotros queremos que se nos abran ahí en esas puertas, Así es. pero Dios cierra esas puertas para que nos abra algunas puertas mayores, pero nosotros decimos, no, pero ¿por qué se me ha cerrado esta puerta? Si esta era una gran oportunidad. Ujú. O no, yo quería esta oportunidad. Quería tener este negocio. No, yo quería este trabajo, yo quería esto, pero más adelante no se dan cuenta de que Dios te iba a abrir otras puertas. Esto va con una historia donde 3 personas fueron a escarbar para sacar minerales y la persona se contentó con lo que había encontrado. Sabemos de que encima podemos encontrar minerales de clase baja, de bajo precio, pero los diamantes son los que se esconden más, los que están más escondidos, el oro los que está más escondido. Y la lucha constante, porque a veces cuando vemos nosotros vemos que se nos cierra una puerta, pero Dios ve más bien de que se nos alarga un poco el camino para llegar al verdadero propósito, para llegar a la verdadera bendición. Y este es un gran mensaje de bendición en tiempos de pandemia, bendición en tiempos de crisis, bendición en tiempos de espera, bendición en tiempos menos esperados. Y no estar, pues, como no, o sea, no, claro. y nos ha pasado, la mayoría le ha pasado, que días que no le ha pasado y que no, que a qué horas viene, Dios, si yo te he pedido y tal, Diosito. Entra en desesperación.
y nos salimos a veces de propósito. Eso conlleva a veces a tomar otras decisiones que no van de acuerdo de las cosas de Dios y decimos, no, pues se me cerró por algo. Pues. Sí, eso de esto tenemos que tener en cuenta. Ahora, ahora regresando a la paternidad. ¿Usted cómo manifestaría y cómo le expresaría a esa persona de que exprese su paternidad en su totalidad hacia sus hijos o hacia su familia? Bueno, decirle pues de que primeramente la paternidad, hay tipos de paternidad, ¿no? Paternidad tanto como naturalmente, espiritualmente y celestial, que es nuestro Padre Dios. Nuestro Padre. Entonces definitivamente hay un afecto de los padres naturales hacia los hijos, sí lo hay, pero es una paternidad, es un afecto que no se puede comparar definitivamente al afecto de nuestro Padre Dios. Entonces ese afecto y ese amor que viene de parte de Dios a nuestro corazón, ese afecto, ese trato, es totalmente distinto al afecto del padre natural. No digo que no es válido, sí es válido el afecto del padre natural. Claro, por eso dice Jesús, honra a tus padres. Claro, es válido porque toda autoridad es enviada por Dios. Cuando hablamos de paternidad estamos hablando de autoridad. Y cuando hablamos de autoridad estamos hablando de paternidad. Por eso Dios es conocido como Padre. ¿Por qué? Porque Padre es autoridad. Entonces por eso viene la honra, porque el nombre del Padre es autoridad. Entonces es muy buena ese afecto, pero este afecto esa cobertura que viene de parte de Dios es totalmente distinto. Esa fue la que Es realmente a mucho mí, mayor. claro, esa es la que a mí me marcó totalmente. Me marcó y puedes saber cómo corregir a tus hijos, porque ahí está en la Biblia. En la Biblia está escrita acerca de la paternidad de nuestro Dios, de la corrección de nuestro Dios. Hay tanta enseñanza y tanto afecto de paternidad de Dios hacia sus hijos que nos dan un resultado eficaz. Eficaz en el sentido de que no hieren el corazón de los hijos. Porque una corrección de un padre natural puede herir el corazón del hijo. Y eso no forma, sino lo hiere, hace que el hijo crezca con rencor. Por eso dice la Biblia que los padres no causen ira a los hijos. ¿Me entiendes? Pero la corrección de Dios no causa eso. La corrección de Dios nos edifica, nos enseña. Quien ama corrige. Exactamente. Pero como te dije, ¿no? La corrección de Dios es una corrección que totalmente diferente, que la persona entra en sí. ¿Me entiendes? Entra en sí y puede ser formada. Entonces yo decirle a cada uno de los que nos están oyendo, ¿no? De que el afecto y el amor del Padre Celestial es algo totalmente sobrenatural que nos va a llevar a nosotros a entender realmente qué es paternidad, a entender realmente qué es el afecto de un padre, cuál es la función de un padre, ¿no? No es tomar la posición de alguien que domina, que manda, que golpea, sino que paternidad y la autoridad del padre es aquella persona que forma a los hijos para llevarlos al destino. Así es. Esto fue tremendo, de verdad le agradezco su tiempo y le felicito nuevamente por su hija que hoy está cumpliendo un mes. Es tremendo lo que nos enseña, cómo es que usted ha ido dice, de los 16 años hasta ahora ya, que es padre. Ahora también ya es pastor, que ha sido uno de sus llamados también. Y pues invitarle a todas las personas, pues, ¿no? De que sigamos perseverando, sigamos buscando la voluntad de Dios y que sobre todo honremos a nuestros padres, a nuestra familia, a las personas que Dios ha puesto en el hogar como cabeza, sea nuestro padre, sea nuestra madre, que está ahí siempre, ¿no? Y le doy gracias de que me haya permitido este tiempo y que siga Dios bendiciéndolo de gran manera, que sigan tanto en el trabajo, tanto en su vida familiar. Y es por eso de que, en realidad, cuando me preguntó el por qué me animé a hacer esta entrevista, porque realmente sí me marcó eso. Me dije, no, tú mereces que se quede grabado, porque cuando habló sobre ese tema es lo que muchos jóvenes pasan, de que no se crían la mayor parte con sus padres. Usted ya lo ha pasado, como hay un amigo que una vez le hice una entrevista, Juan Curo decía, quien escucha viejo llega lejos.
Y, o sea, vejez no solo en el término de edad, sino vejez en la experiencia, ¿no? Y quien, o sea, bueno, usted que ha ya experimentado, como usted dice, en sus principios la falta de paternidad, pero ahora usted está tratando de no dar lo que recibió, más bien ahora, bueno, no lo que recibió por parte de su papá natural, sino que ahora dar lo que recibió de parte de Dios, y la mayor herencia es la que Dios te deja, ¿no? Así es. Muchas gracias, pastor, y nada, Gracias a ti, varón, que Dios te bendiga, que Dios también te siga usando a ti y de que tú también puedas conectarte, identificarte cada día con este tema, con Dios, y que todos los planes acerca de Dios para tu vida sean exitosos. ay.